Bueno, saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos chicos y entonces continuamos, ¿sí? En esto de continuar entonces con nuestro trabajo, nuestra teoría y trabajo, primero chicos, voy a hacer un mini continuado de la teoría de termodinámica porque necesito una serie de datos y ya que lo estamos, chicos, lo estamos dando, que ya nos quede como parte de la teoría, ¿sí? Y luego sí nos dedicamos a los puntos distintos de los trabajitos, chicos, ¿sí? Bien, entonces nosotros ayer, chicos, continúo un ratitito porque acá me va a dar, chicos, la teoría, ¿sí? Continúo entonces con la parte de ambiente, perdón, con la parte de actividad física, sabiendo que en la parte de actividad física estamos en lo que es termodinámica, ¿sí? ¿Viste en la parte de termodinámica? Entonces, chicos, termodinámica, viste que es así como distinto, raro, pero tenemos que ir comprendiéndolo y allí, chicos, lo vamos manejando, ¿sí? Recordemos que la termodinámica, decíamos ayer, que lo que maneja es energía y sus transformaciones, ¿sí? De ellas, entonces, ¿te acordás que teníamos el principio cero, entonces, de la termodinámica? Donde había, chicos, transferencia de energías y comparaban, chicos, cómo los cuerpos se pueden, chicos, de manera espontánea, transferir energía. ¿Te acordás que tenemos A y B en equilibrio con un C? Y en el tiempo, A y B también entran en equilibrio, ¿sí? Luego, chicos, lo que hicimos fue estudiar, chicos, al primer principio, donde, ¿te acordás de que habíamos dicho de que la energía se mantiene constante, que no se crea, chicos, de la nada, ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿sí? Entonces, que la energía se mantiene constante, porque la energía, chicos, se transforma, ¿sí? De acá es que dentro de los dibujitos, chicos, viste que te dicen una imagen, estaría bueno por ahí que llegarás a colocar dentro del dibujito algo que corresponda al primer principio, chicos, y luego si podés llegar a mencionar cómo la energía se va transformando, ¿sí? La verdad que teníamos desde la alimentación, chicos, es necesario colocar una persona, no puedes colocar el plato de alimento, chicos, y mencionar la parte de alimentación y cómo esta se va transformando, chicos, en una serie de energías químicas, metabólicas y que luego estas se van transformando en otro tipo de energía, chicos, de energía mecánica para que ande el músculo, desde, chicos, energías internas para que se realicen una serie de procesos fisiológicos, transformación de energía, ¿sí? Luego te acordás que habíamos visto el segundo principio de la termodinámica, donde te acordás que hablábamos de que nuestro cuerpo, recordate, chicos, de igual manera lo vamos a repasar para prepararnos para la teoría, pero nuestro cuerpo trata de mantener el orden, y te acordás, como decíamos, a expensas del desorden, ¿sí? Externo. ¿Y por qué hace eso? Porque la única manera de mantener ordenados es volver a sintetizar, volver a controlar. Y entonces, como siempre parece que el desequilibrio, porque se está moviendo, porque estamos viviendo, porque la sangre fluye y demás, que hace todo desequilibrios, trata de volver al orden y cuando lo hace le cuesta un trabajo. Entonces, cada vez que realiza ese trabajo para mantener el orden, el excedente de la energía que utiliza la dispersa como calor, ¿sí? Entonces acá, para que entonces en el segundo principio llegáramos a tener entonces que los procesos, chicos, que llegaran a ser, mira, nosotros primero lo fuimos, voy a poner como hicimos ayer, chicos, ¿sí? Donde generalmente si hay una tendencia, chicos, al desorden. La verdad que el desorden estaba establecido a través de esa energía llamada entalpía, entonces los procesos son espontáneos. Y en este caso de procesos espontáneos, entonces se hablan de ciertos trabajos que llegará a realizar nuestro organismo, ¿sí? Entonces acá lo que se figura es entonces toda la energía que se necesita para hacer
un trabajo que fuera útil para el organismo. Trabajos útiles del organismo, que lata el corazón, que la sangre circule. Entonces, chicos, sudoración es útil, sí, porque me permite mantener la energía, pero a medida que va haciendo estos trabajos, ¿para qué lo realizan, chicos? Entonces, entonces estos trabajos útiles es para tratar de lograr orden frente al desorden que significa realizar el trabajo útil, ¿sí? Y a medida que va haciendo este trabajo útil para lograr el orden, entonces acá tenemos trabajo útil por un lado y por el otro lado tenemos que se disipa el calor para lograr este orden. Y al disipar calor, ¿te acuerdas que generaba el calor en el entorno? Entonces el entorno lo que generaba era un desorden. Entonces se logra orden a expensas de el desorden en el entorno. Y en esa onda, chicos, quieren lograr orden para mantener el ADN, chicos, las proteínas y demás. Para ello necesita realizar una serie de trabajos útiles y dentro de esos trabajos útiles hay otra vez, chicos, la circulación de la sangre, lo que estábamos diciendo, la membrana plasmática. Viste que la membrana plasmática tiene transporte pasivo, transporte activo y demás. El transporte activo es un ejemplo de esto, chicos, ¿sí? El transporte activo necesita energía para poder realizarlo, necesita el ATP, entonces sacar el ATP y entonces puede lograr un orden, una célula bien establecida y funcional, pero a través de realizar un trabajo útil, pero, chicos, liberando algún tipo de energía y esa energía se llegará a disipar, ¿sí? Entonces, si hay un trabajo útil, entonces, chicos, ese trabajo útil se logra a expensas de un desorden que se está generando en el entorno. El trabajo útil se representa con delta de G y ese trabajo útil tiene que, chicos, si es útil, tratar de realizarse en forma espontánea, ¿sí? Y el desorden, chicos, que se genera se representa entonces con entropía, ¿sí? En nuestro cuerpo hay tiempos de desorden, sí. Que la sangre circule es un desorden, chicos, ¿sí? Entonces, ese desorden, chicos, genera un trabajo útil, trata de lograr el orden, pero en base a liberar una serie de calores, chicos, para más o menos que el cuerpo siga laburando en un cierto equilibrio, chicos, ¿sí? Ahora, nuestro cuerpo está en equilibrio, no estamos alejados del equilibrio, pero constantemente tratando de buscar el orden, chicos, ¿sí? Tratando de ¿qué sería el orden? Acordate más allá de las moléculas mencionadas, que la célula tenga su bicapa armada, que el núcleo esté armado, que las organelas estén armadas, que las células estén unidas, que el tejido esté, chicos, representado, pero no están quietos, ¿viste? Entonces, están ordenados, pero constantemente en un desequilibrio dado por los trabajos que realiza, ¿sí? Entonces, ¿cómo trata de buscar constantemente el orden a expensa de la disipación de calor y otro tipo de energía, ¿sí? Entonces, ese es el segundo principio, chicos, ¿sí? Ahora un ratito nombramos el tercero. Entonces, acá podés, chicos, viste que a través de dibujo puedes colocar un poquito el primer principio que te viene, chicos, puesto, y debajo, chicos, llegará a colocar las energías que se transforman. Entonces, al menos que llegara a existir la palabra, esta energía se transforma en esta, se transforma en este, que queden, chicos, expresados con dibujitos. Y acá que aparezca, entonces, de que el cuerpo humano realiza trabajo útil y que la energía excedente la libera como calor, generando desorden en el entorno. Y ahí, a ver, chicos, acá en el trabajo útil puedes colocar cualquiera de los ejemplitos que te llegan a solicitar. Allí recordate como el PDF, chicos, ahora voy a continuar sobre él. Chicos, el PDF, ¿te acordás que estaba en base? Lo quiero ir al original. Chicos, tenemos también el apuntecito a nuestra manera. Entonces, recordate que era este, ¿sí? Y en este, entonces, es Fraga López. Viste que te dicen base a Fraga. Y en él, recordate de que acá
Primera ley, segunda ley. En la primera ley te la expone y en el segundo párrafo son los ejemplos biológicos. Primer párrafo te expone el segundo principio y en el segundo párrafo una serie de ejemplos biológicos, chicos, ¿sí? Entonces, por allí decir, bueno, eso expresado en un dibujito, una pequeña característica, también aporta y llegará a ser, chicos, adecuado, ¿sí? Sobre todo porque te piden en base a este PDF, ¿sí? Bien, chicos, estamos en primer principio, segundo principio, y acá, chicos, habíamos quedado, la verdad que había una fórmula matemática que expresaba el primer principio. Ahí teníamos la energía interna, viste que era igual a calor más menos trabajo. Y acá teníamos otra, chicos, donde teníamos que delta de G es igual a delta de H menos D por delta de S. Ahora, chicos, en esta quiero agregar algo antes de nombrar al tercer principio, que es el que te solicitan, chicos, ¿sí? Entonces, y ahí sí te digo cómo organizamos la teoría, chicos, ¿sí? Entonces, la teoría la vamos a... Yo voy acá, se ve, te voy a colocar acá algo que necesito para que quede bien completo. Este quedó completo, me falta el tercer principio. Voy a ir, chicos, hacia cómo se realizan cálculos para luego, chicos, mañana tranquilo, sí, voy a colocar primer principio aplicado a la biología, segundo principio aplicado a la biología, y ahí vamos agregando gráficos y ejemplos biológicos de los dos PDFs enviados, chicos, ¿sí? En realidad uno es un PDF y el otro es un video, ¿sí? Entonces, acá está la teoría, chicos, ¿sí? Para que puedas hacer tu actividad entendiendo qué hacemos, ¿sí? Bien, chicos, acá necesito llegar a decirte, chicos, ¿sí? Entonces acá, primero que esto era energía interna. Energía interna es como dice su nombre, chicos, la energía que tenés adentro. Y esa energía interna está representada por una suma de energía, chicos, ¿sí? La energía interna, entonces, es la suma de las energías cinéticas que llegarán a ver más la energía potencial. Ahora ya cuando habíamos visto energía, la energía cinética era la energía de movimiento, la energía potencial es la energía que tenemos guardada y que en ciertos momentos puede ser liberada. Pues ahora, chicos, nosotros, a la química, a nuestro cuerpo, entonces la energía interna es más tardada entonces por la suma de la energía cinética que tiene que ver con el movimiento, chicos, y acá, movimiento de electrones, movimiento de átomos, movimiento de moléculas que llegáramos a tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la energía potencial está dada por las uniones que llegáramos a tener, chicos, ¿sí? Sobre todo uniones covalentes, ¿viste? Cuando hacemos hidrólisis del ATP, que se libera la energía de esa unión, chicos, ¿sí? Entonces, una energía interna que llegáramos a tener. Bien tienen, chicos, las uniones no covalentes, puentes de hidrógeno y demás, también tienen lo suyo, pero es poquito, pero llegarán a tener. Si yo sumo toda esa energía cinética, acuérdate, ahora sí, hablemos de nuestro cuerpo, chicos, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos todas los movimientos de nuestros átomos, moléculas y demás, todas las uniones que llegáramos a tener, se suma el todo, ahí llegáramos a tener la energía interna, chicos, ¿sí? Entonces, la energía interna es toda la energía que llegáramos a tener en base a nuestra composición, chicos, ¿sí? Bien, entonces luego lo que se hace de esta fórmula, entonces acá, es despejar calor. Y si se despeja calor y se mantiene constante una variable que es la presión, ese calor adopta otro nombre, ¿sí? Entonces allí voy a colocar despejando, entonces despejando acá 2 puntos, calor. Entonces, despejando calor, fíjate, esta fórmula sí no me interesa, chicos, ¿sí? Pero despejando calor, yo voy a tener que es la energía interna, y fíjate que en este trabajo, como acá es más menos, entonces puedo decir más menos trabajo, ¿sí? Entonces, acá lo único que hice fue despejar calor. Y si ese calor que está dado por esta energía interna más el trabajo que me permite hacer esa energía, y esto está a presión constante, ese calor adopta un nombre, chicos, ¿sí? Ese calor se denomina
entalpía. Entonces, no es el calor común que está acá, ese calor es solo, chicos, ¿sí? Si yo considero el trabajo, la energía interna más el trabajo, entonces en ese caso es un calor especial y ese calor especial se llama entalpía y esta entalpía se la representa con delta de H, chicos, ¿sí? Entonces la entalpía es, chicos, es el calor absorbido, es el calor absorbido o cedido, entonces es el calor absorbido o cedido en un proceso. Entonces acá es donde está el trabajo, chicos, ¿sí? En el otro era calor absorbido y cedido por una planta, por una roca, lo que fuera, ¿sí? Y acá va a ser calor absorbido, cedido, ahora ya por una reacción química, por nuestro cuerpo, por una máquina, chicos. Entonces, en un proceso en ciertas condiciones, en ciertas condiciones. Ahora, chicos, si luego esas condiciones están estandarizadas, nuestro cuerpo es 37 grados, chicos, a una determinada presión, se los representa a veces, chicos, con unos signos particulares, pero quería que nos quede esa definición, ¿sí? Que nosotros ayer vimos, sí, esta es la fórmula, pero de esa fórmula, si yo despejo calor, el calor va a ser esa energía interna con un trabajo, no va a ser solo calor, ¿sí? Entonces, va a ser calor y proceso, entonces ese calor se llama entalpía, chicos, ¿sí? Es por eso, mira, ahora en decíamos que la energía está libre, que me da espontaneidad, depende de ese calor que permite hacer el proceso, chicos, ¿sí? También la temperatura y también la espontaneidad con que se realizan, chicos, los movimientos o los procesos de trabajos útiles, chicos, ¿sí? Entonces, lo que quería era decirte, teníamos al principio cero. Cuando hagamos, chicos, la verdad que te decía que luego vamos a poner aplicación biológica de cada uno, en el principio cero, algunos, tenemos que decir quién sugirió, lo mismo el primer principio, lo mismo acá, dice, ¿sí? Es llegar vamos a colocar los representantes, pero no da el momento, sino luego estudiándolos a profundidad. Vamos a ver gráficos de este delta de H, chicos, ese gráfico recontratomable y de este que aparece en un video, chicos, también representado, ¿sí? Bien, ahora el principio cero, primer principio, segundo principio, chicos, y el tercer principio de la termodinámica, recordate que llegar a ser realmente más una exposición teórica que una realidad, que ayer era el que hablábamos, chicos, ¿sí? Entonces, allí vamos ahora, si a la mención, es decir, para ponerlo abajo, chicos, ¿sí? Entonces vamos a la expresión del tercer principio, el tercer principio de la termodinámica. El tercer principio de la termodinámica, chicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en forma particular del tercer principio de la termodinámica, te dice que expongo, diciendo, ¿qué pasa si este es cero? Esto es cero, que tu total es imposible para la vida. Dijo, se puede entonces él expresar de diferentes maneras, chicos, ¿sí? Entonces, en el tercer principio, vamos a su expresión de dos maneras diferentes, chicos, ¿sí? En una, la entropía, usamos dos expresiones, chicos, ¿sí? Entonces, la entropía, la verdad que quién era la entropía, el que generaba el desorden, delta de S, chicos, ¿sí? Entonces, hablaba del desorden, la entropía de un sistema, la entropía de un sistema. Y acá, chicos, recordad de la entropía, que era delta de S, que me define, chicos, el desorden, ¿sí? Entonces, la entropía de un sistema, chicos, en el cero, entonces, es cero mira, acá te lo expresa no voy voy a indicar el código de otra manera para que quede bien, chicos, y que lo tengamos entendido, ¿sí? Es cero cuando la temperatura es igual a 0 Kelvin. 0 Kelvin, chicos, el Kelvin es
escala absoluta. ¿Y por qué le llaman escala absoluta? Porque parte del cero, es una cuestión matemática nada más, chicos, ¿sí? Entonces los números absolutos son los que parten de cero y no tienen valores negativos. Entonces el cero Kelvin es el cero absoluto, no es cualquier absoluto, es la escala Kelvin que parte desde el cero, chicos, ¿sí? Entonces acá justamente a este cero Kelvin también lo llaman, chicos, entonces cero absoluto. Pero el nombre sí que parece, qué sé yo, raro. Nada, chicos, ¿te acuerdas la escala Kelvin? Que parte desde el cero, no tiene valores negativos, ¿sí? Entonces, esta llegar a ser la entropía de un sistema es cero. Entonces, que tu total, cuando la temperatura es cero Kelvin. Esa es una manera de expresarlo, ¿sí? Otra de las maneras de expresar, chicos, es las consecuencias, ¿sí? Entonces, es imposible, coloco en otro color, entonces acá esto es imposible, tener sistemas, es imposible tener sistemas, y acaba la palabrita, totalmente, es imposible tener sistemas totalmente ordenados. ¿Viste? De que nuestro cuerpo tiende al orden a expensas de desorden. Estamos totalmente ordenados, no un quilombo en nuestro cuerpo todo el tiempo, tratando de lograr el orden, ¿sí? Chicos, esta en azul es mejor, ¿sí? Esta es la consecuencia, ¿sí? Entonces, chicos, en función de esto, viste de que a vos te dicen de que haga un comentario de esto. Entonces, en el comentario de 200 palabras, decir el tercer principio de la termodinámica establece que, el cual nos indicaría que es posible que nos estemos totalmente desordenados. Entonces, ¿cómo uno puede hacer allí el enganche, chicos? ¿Sí? Y decir de que en las condiciones de vida ese estado no se puede alcanzar, que es una cuestión teórica numérica, pero que en los sistemas biológicos esto no pudiera llegar a ser alcanzado, chicos, ¿sí? Entonces, siempre, ¿por qué? Porque en los seres vivos siempre hay un movimiento, siempre hay, que sería la quietud total, ¿sí? Entonces, una reacción química va de reactivos a productos todo el tiempo. Entonces, de decir, en los seres vivos es una condición que no se puede alcanzar. Pongo nada más, chicos, entonces, en los seres vivos, entonces esto no es aplicable, chicos, los seres vivos están en constante movimiento, entonces hacen reacciones químicas, las cuales también constituyen una serie de movimientos. Aquí no hay quietud, chicos, y cada una de las reacciones tienen, mira, seres vivos, en reacciones químicas, acá, chicos, todos los procesos vitales, y acá de procesos vitales uno puede nombrar algunos, para decir a modo de ejemplo y que te dé más letra nada más, chicos, ¿sí? De los procesos vitales, la circulación sanguínea, notoriamente, cómo llegará, chicos, acá circulación sanguínea, por ejemplo, a nivel de sistemas, luego, chicos, podemos llegar a decir la parte de transporte, del transporte celular a través de la membrana, todo el tiempo se está moviendo, entonces algo que se note medio que, chicos, se están moviendo, es decir, entonces no es aplicable, y acuérdate, no es aplicable, entonces, porque entonces está en continuo, y ahí ya está en continuo movimiento, entonces muy bien, acá uno puede colocar algún tipo de acciones, puede ser reacciones químicas, procesos vitales y todos. Pesar, y ahí puedes hacer una conclusión, a pesar de que el organismo tiende al orden, pero ese orden lo logra contra el desorden que genera en el entorno, ¿sí? Este tercer principio, chicos, se aplicaría que todo, hasta el universo, se quedaría quieto, ¿sí? Porque si nuestro cuerpo, vamos a suponer que se logra, ¿sí? Quedó así, ¿qué nos va a liberar al entorno? Calor. Entonces, ¿cómo va a quedar el entorno? Quieto. Y el universo, ¿cómo va a quedar? Quieto, ¿viste? Entonces, todo esto hacemos para lograr orden, pero tiene consecuencias, el desorden del exterior, ¿sí? Entonces, si esto ocurriera, quietud de entorno, quietud todo, y entonces no se aplicaría, ¿sí? Entonces, la entropía es una, entonces es decir, de que en este caso,
aquí chicos, la entropía. Entonces, la entropía de cero, esto escribo así nada más, porque sería un poquitito un continuado para chicos, llegar a hacer comentarios, ¿sí? Y decir que la entropía, entonces, cero, es inalcanzable, inalcanzable. Chicos, todavía no se llegó a lograr eso, entonces inalcanzable en la práctica, ¿sí? Entonces, decir, en la práctica, ni siquiera chicos los grandes físicos hacen grandes estudios, no sabe qué, pero todavía chicos es en la práctica y acá, ¿cómo colocar esto? Principalmente, o sea, una parte que quede un poquitito mejor. Entonces, principalmente, chicos, en seres humanos, ¿sí? O en los seres vivos. Y dentro de los seres vivos, entonces estamos en los seres humanos, chicos, ¿sí? Entonces, no sé llegar a aplicar, chicos, y ponele, disculpame, pero si un ser humano se muere, está quieto. Dejó de moverse, dejó de andar el sistema circulatorio, pero te acordás con el ciclo de nitrógeno nada más. Cuando nos morimos, fue nitrificación, desnitrificación, las bacterias empiezan a agarrarnos, nos comen todo. Entonces, chicos, mirá, reacciones químicas todo el tiempo, nitrógeno fue para arriba, se sigue moviendo en el aire, chicos, ¿sí? Entonces, por más que uno, sí puede surgir por ahí en la clase, chicos, ¿sí? ¿Qué pasa si el organismo está muerto? Sí, claro, ¿qué movimiento se perdió? En los vitales, pero luego, chicos, siguieron las reacciones químicas, así que los procesos de movimiento, el proceso de movimiento de electrones, átomos, uniones, siguieron, chicos, ¿sí? Nosotros, como nuestras moléculas que nos hacen mover, son las que se pierden, ¿sí? Entonces, más o menos, chicos, acá ponerle un poquito más de parla y demás, es llegar a ser uno de los puntos a analizar, ¿sí? Bien, chicos, yo borro esto, continúo con la teoría, pero la teoría me va a dar un cálculo que tiene que hacer y le recontrapiden. Entonces, chicos, ya que tenemos que hacer el cálculo, voy a dar la teoría y ahí hacemos el cálculo bien, chicos, ¿sí? Entonces nos queda bien dado para aplicar y ya con la teoría, ¿sí? Entonces, recordar cómo vamos a hacer esto. Primero, presentación de los principios. Segundo, esto que tiene que ver con los cálculos. Tercero, volvemos con aplicación de estos en los seres vivos, ¿sí? Allí vamos con esta parte de la termodinámica, ¿sí? Entonces ahora, si me meto en las primeras hojitas, acá avanzamos sobre la primera hojita justamente de el PDF de Fraga, chicos, ¿sí? Entonces ahora, aún continúa, en las primeras hojitas, Fraga presenta primer y segundo principio, que es lo que hicimos, y aporté los otros porque te piden, chicos, ¿sí? Y luego entonces ahora continúo con ese PDF de Fraga, ¿sí? Voy con el titulito, la actividad metabólica y la termodinámica, chicos, ¿sí? Entonces el titulito, la actividad metabólica, entonces chicos, la actividad metabólica y la termodinámica. Chicos, entonces en forma absoluta, más allá de lo que nosotros comentamos hace un ratito, llegará entonces a estar en el PDF, chicos, de Fraga López, ¿sí? Entonces llegará a ser de Fraga López. Lo que dimos, chicos, lo que dimos hasta ahora es un convito de todo porque las presentaciones de los PDF que te dieron ahora son o a veces muy livianitas o a veces se van a fórmulas demasiado polentas y no se olvidaron, sino la manera del PDF que está, chicos, ¿sí? Pero se olvidaron de la teoría pura, ¿sí? Entonces lo que vimos nosotros fue la teoría pura aplicada un poquito a la consigna que te llegan a pedir, ¿sí? Ahora, vamos dentro de la termodinámica, ¿te acuerdas que decíamos? La termodinámica estudia los cambios de calor, chicos, los cambios energéticos. Y en esto, entonces, lo que hace es, bueno, la actividad metabólica tiene cambios energéticos, wow, un montón, chicos, ¿sí? Entonces, en estas actividades metabólicas, entonces recordar que son entonces las que a través del metabolismo permite, y acá, realizar actividades
sobre todo van las actividades físicas, chicos, ¿sí? Realizar actividades físicas, chicos, acá voy a colocar otras, y la otra, chicos, tiene que ver esa parte metabólica, es aquella que me va a ofrecer energía, chicos, ¿sí? Entonces permite el intercambio de energía. No sé si estás, Ale, ¿no? Yo voy a volver a ver. Sí, yo creo que bueno, sabía que sería todo muy rápido. Si me está hablando de un momento, de un momento, cuando me lo hizo. Yo no me quisiera que no se vaya a mí. Y estaba esperando el tipo de ser bien, pero se me dice, no, porque como no. Claro, pero es como que de la cara, que te pierden, no están los cosas. Entonces, acá, con respecto a esta parte de la actividad metabólica, chicos, ¿sí? Fíjate de que el metabolismo, fíjate que es aquel que me permite, a través de un metabolismo basal que tenemos, primero mantenerme vivo, pero luego me permite, por ejemplo, realizar actividad física, por eso puse otros, y acá, chicos, a través del intercambio de energía, y acá mantener el metabolismo, en realidad, acá, un proceso, perdón, mantener los procesos vitales, y te acordás que los procesos vitales es a través del metabolismo basal, a través del metabolismo basal. Entonces, chicos, a través de ese metabolismo basal, ya lo conocemos, hace que por más que nosotros estemos sentados durmiendo, nuestro corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando, el hígado sigue laburando. Entonces, chicos, de esa actividad metabólica, entonces un poco hace referencia a esto, ¿sí? Ahora, chicos, sí vamos a relacionarlas con la actividad física, ¿sí? Entonces, la actividad metabólica aquí relacionada con actividad física. Entonces, en este caso te dice que la velocidad de las reacciones metabólicas van a estar, entonces acá voy a colocar en esto, chicos, ¿sí? La velocidad, entonces acá la velocidad de las reacciones metabólicas, entonces la velocidad de las reacciones metabólicas, estas van a aumentan, y van a aumentar, chicos, sí, es necesario generar más energía, aumentan en ejercicios, físicos, así, y esto es para generar, en este caso es para generar mayor cantidad de energía, para generar energía en mayor cantidad. Y acá voy a colocar, chicos, a mayor velocidad de las reacciones metabólicas, estas aumentan en el ejercicio físico, generan energía cada vez mayor. Más actividad física, más energía necesito, chicos, ¿sí? Entonces, acá lo que habla es que esto va a depender, chicos, de realmente los niveles de ejercicio físico que se realiza con la cantidad extra de energía que yo necesito realizar.
Chicos, vamos a cuál es la ejercicios físicos. ¿Cuál es la demanda media de energía? ¿Sí? Entonces acá, la demanda media de energía, y acá voy a colocar, chicos, energía en rojito, ¿sí? Eso lo tenemos desde, chicos, de las semanas 1, 2000 kilocalorías por día. Esa es la demanda energética que me pide nuestro cuerpo, chicos, ¿sí? Para eso comemos y demás, ¿sí? Entonces, la demanda media de energía, entonces está aproximadamente entre 2000 a 3000 kilocalorías por día. Esa es una demanda relativamente común, chicos, ¿sí? Pero va a depender de situaciones. Acá te dan ejemplos, chicos, esto es demanda media, y acá va el pero en atletas, acá, chicos, depende de cuál fuera la condición de su, chicos, de su actividad física, están entre 7000 a 10000 kilocalorías por día, chicos, ¿sí? Para decir que en este caso tenemos a un deportista, pero también, chicos, pudiéramos algunos trabajos, acá, por ejemplo, hace referencia a la doctora, los mineros, chicos, los cuales también tienen una alta demanda cercana a 6000 kilocalorías por día, ¿sí? Entonces, este de arriba es que nos da una idea, chicos, cuando se nos presenten problemas, ¿sí? Cada vez que apareciera algo así de 2000, 3000, 4000, esa era la demanda energética, chicos, media, y acá está. Entonces, media por día que se llegara a necesitar, ¿sí? Luego, chicos, también depende de lo que consume, depende de la masa muscular. Entonces, allí también vamos a ver de qué, si esto es demanda de energía. Aquí al lado también voy a colocar, chicos, que depende si una persona llegara a ser, entonces acá en los seres humanos, que llegaran a ser sedentarios o aquellos que no lo son. Entonces, si llegaran a ser sedentarios, ¿qué características llegaran a tener? Menos masa muscular. Entonces, ahí habla, chicos, de que es necesario primero pongo el número, 0,07, y acá, chicos, kilojoule, ¿te acuerdas que era una unidad de energía? Por kilogramo de peso de la persona, chicos, ser su demanda kilogramos de peso, y acá por minuto que realice lo mínimo que hace como sedentario, ¿sí? Con esta, acuérdate que esto es energía, chicos, ¿sí? Entonces, esto es la unidad de energía por kilogramos de peso. Entonces, acá tenemos al peso del paciente por minuto, ¿viste? Que suena mucho. Acá me está diciendo intensidad, ¿viste? Suena realmente una manera de expresar casi un MET, está diciendo allí, chicos, ¿sí? Y luego, si una persona fuera, por ejemplo, vamos a un atleta, a un maratonista, entonces, para ver la diferencia de demanda que llegará a tener, te dice de que es necesario de 1,10. Era cero, chicos, ¿sí? Ni siquiera 0,10, 0,0. Entonces las unidades son las mismas, ¿sí? Entonces, kilojoule sobre kilogramos por minuto, ¿sí? Estas unidades todavía no intervinieron, ¿sí? Entonces, sedentarios, maratonistas o aquellos que tuvieron una actividad física importante, ¿sí? Entonces dice, che, significa de que se puede establecer sin saber el peso del paciente, porque eso no lo podemos llegar a saber, pero sí se puede llegar a saber de manera general qué actividad genera cuántos kilojoules por minuto. Pensemos, chicos, hagamos una unidad de velocidad. La verdad que la velocidad, espacio sobre tiempo. Una unidad arriba y una unidad abajo, que es tiempo. Entonces dice, che, vamos a ver qué diferentes actividades físicas, qué costo energético tiene, chicos, ¿sí? Entonces, el costo energético es una velocidad. ¿Con qué velocidad gasto esa energía por minuto? Entonces, borro esto, y si vamos a esa, está muy buen cuadrito, pero necesito el concepto, chicos, ¿sí? Entonces, el consumo, energético, energético por actividad física, entonces se puede
se puede evaluar a través de, y 2 puntos, se denomina coste energético, chicos, ¿sí? Coste energético, decirle costo energético, sí, a nuestra cabeza decirle costo energético, pues tenemos que llegar a reemplazar, chicos, es coste energético. Entonces, chicos, decirle costo en tu cabeza, pero al escribir tenemos que decir coste energético, ¿sí? Y de este coste energético tiene diferentes valores de acuerdo a lo que llegáramos a estar, chicos, utilizando, ¿sí? Entonces, acá tenemos una tablita, estar de pie, chicos, son 4 las características acá, unos ejemplos, el caminar, el jugar, chicos, al vóley, luego en el otro, chicos, el correr. Entonces dice que cada uno de ellos tiene un costo energético, ¿sí? Entonces, no voy a poner 2 puntitos, voy a poner con flechitas para que no haya confusión, ¿sí? Entonces, dentro de estos costos, en el primero, chicos, te dice de 6 a 10, luego en el otro de 5 a 22, los valores no tenés que memorizar, te deberían dar una tabla, chicos, ¿sí? De 14, para decir más o menos, el tener la referencia, chicos, ¿sí? A 39, y recordate que también hay una tablita, y de 25 a 44. Chicos, de todo esto, ¿sabes qué te pidieron? ¿Cuál es la unidad utilizada para coste energético? Maldita, yo no lo puse hasta ahora allí a propósito, ¿sí? Entonces, mira, el costo energético es esto, 100 kilogramos, entonces va a ser kilojoule en minutos, chicos, ¿sí? Entonces acá el costo energético es todo expresados en kilojoule por minuto, chicos, ¿sí? Entonces, kilojoule por minutos. De todo esto te preguntaron esto, chicos, ¿sí? Entonces, recordar, esta llegar a ser la unidad del costo energético. Obviamente que cada uno de estos valores tienen que ver con esa unidad, chicos, ¿sí? Bien, entonces nosotros acá arriba, acá estamos diciendo entonces que datos genéricos, chicos, de si hacemos actividad física, qué cantidad de energía llegáramos a requerir si lo hacemos así nada, esto por kilo de peso, maratonista, esto por kilo de peso. Y luego, chicos, sí, bueno, acá estamos en kilo de peso, acá le quito kilo de peso, ¿qué es eso? Energía por minuto, eso se llama, entonces, chicos, acá, eso es el consumo energético por actividad física. Eso, entonces, chicos, llegar a ser el costo energético, ¿sí? Y acuérdate las unidades. Ahora, chicos, acá teníamos velocidad en ese caso, entonces vamos a esa velocidad metabólica, chicos, ¿sí? Entonces, si los tenés, si querés inclusive, lo traes desde allí. Yo voy a borrar y voy a poner de nuevo, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a esa velocidad metabólica, ¿sí? Bien, entonces va desde la velocidad metabólica, ¿sí? Entonces, la velocidad metabólica, entonces, chicos, si uno habla de velocidad, recordarte, si hay velocidad, algo de velocidad, es aquello que en el denominador tiene que haber una unidad de tiempo, chicos, ¿sí? Entonces, allí llegáramos a tener a esta velocidad, ¿sí? Chicos, el cuerpo humano, recién estábamos diciendo, necesita continuamente energía. ¿Y esa energía de qué va a depender? De la actividad física que realice, del peso, del peso, vamos a la masa magra, del peso de músculo que llegará a tener, chicos. Entonces, acá, en la velocidad metabólica, entonces depende, y acá, chicos, de la actividad física que realice, como actividad física o ejercicio físico, si es que lo realiza de manera voluntaria, ¿sí? Luego, recordarte esto, esa cantidad se expresa en unidades de energía. Entonces acá estamos hablando de la energía que me lleva esa actividad física, ¿sí? También va a depender del peso, chicos, del peso de la persona. Entonces el peso corporal. Entonces el peso corporal que llegara a tener, chicos, y la otra, puede que digas, bueno, mira, estas dos personas pesan, varones, los dos pesan 80 kilos,
pero uno mide 1,60 y el otro mide 1,90. Chicos, uno quizás tiene una constitución un poquito más grande y el otro fuera muy delgadito. Para 1,90, 80 kilos es poco. Entonces, ahí en el tercero tiene que ver con la constitución corporal. La constitución corporal, uno tiene en cuenta entonces cómo llegarás a sacar. Sí, entonces ahí se tiene en cuenta el peso que la constitución corporal acá tiene en cuenta la altura. Tiene en cuenta la altura. Bien, entonces chicos, al tener esto, esa velocidad metabólica, entonces ahí nos estamos dando cuenta chicos, a qué tenemos que tener para poder, chicos, evaluar las velocidades metabólicas de las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, las velocidades metabólicas, entonces acá están en función. Entonces, están en función de actividad física desarrollada, que pusimos allí, desarrollada. Entonces, acá pongo algunos ejemplos, chicos, ¿sí? Voy a colocar 2 ejemplos. Tenés 5, pero siempre te dan ese ejemplo, ¿sí? Siempre te dan son datos de problema, chicos, ¿sí? Porque están tabulados, ¿sí? En función de la actividad física desarrollada y acá. Por ejemplo, por ejemplo, chicos, en forma general, los puntos, voy a la actividad física, chicos, ¿sí? Si tengo una actividad física, por ejemplo, chicos, caminando, sí, estoy caminando, entonces voy a colocar acá la velocidad metabólica, más o menos llegará a tener, chicos, un valor de 140. Bien, y si llegara, chicos, a estar haciendo un ejercicio físico que fuera moderado, entonces deberá aparecer, por ejemplo, un ejemplo moderado, más o menos, chicos, está cerca de 150 de velocidad metabólica. Voy a agregar un tercero, chicos, que es por ahí llegar a aparecer. Si uno anda en bici, o bici nada más, chicos, ¿sí? Entonces ahí te parece más largo, ¿sí? Entonces, cercano a 250. Ahora, che, como en el otro, ¿tiene unidad esto? Claro, tiene unidad la velocidad metabólica, ¿sí? Entonces, la velocidad metabólica necesito saber, entonces, en una primera instancia, la cantidad de energía, entonces que llegará a tener la actividad física. Esa cantidad de energía, chicos, acá, mira, expresada como calorías, chicos, ¿sí? Entonces necesito eso. Luego, recién decíamos que necesito el peso corporal. Bueno, necesito entonces el peso, chicos, de la persona. Mira, peso y talla. ¿Y para qué necesito esos dos? Para poder determinar el área corporal. Para determinar el área corporal. Acá te digo, chicos, vamos a determinar el área de una persona. Chicos, el área es ponerle así. Yo pusiera esto a modo de cilindro, eso está en 3D. Nosotros somos ponerle un cilindro. Pero mira, el área es desarmarte y ponerte así. Es como que ponerle, viste, los cueros de las vacas que están así, como así. Eso es el área corporal. A eso lo tenemos que hacer referencia, chicos. Esto, porque no hay un lado por lado, ¿viste? No tenemos, somos todos irregulares. Hay una fórmula re fantástica que ahora, chicos, entonces la vamos a dar, ¿sí? Y por otro lado, sí o sí, ¿qué necesitas si es velocidad? Tiempo, chicos, ¿sí? Entonces, el tiempo de la actividad física. Y este tiempo de la actividad física que esté en hora. Entonces, chicos, ¿viste cómo el otro hace un ratito nada más vimos coste energético? ¿Te acuerdas? El coste energético arriba era kilojoule barra minutos. Y ahora entonces te tengo que dar la unidad de estos, chicos, ¿sí? Dice un poquito, ¿sí? Entonces, la unidad que llegáramos a tener de velocidad metabólica, entonces arriba tiene que estar en
calorías y abajo, chicos, tienen que estar por área corporal. Mira acá, después, ¿cómo que significa? En área corporal, la unidad es metros cuadrados. Luego, chicos, por tiempo, que tiene que estar en hora. Entonces, chicos, acá que estamos, esta sería entonces la unidad. Esa unidad, esta dice la energía del ejercicio físico. Metros cuadrados, que me indica, chicos, el área corporal. El área corporal. Y acá se llegará a notar que es de llegar a ser tiempo, chicos, ¿sí? Bien, entonces cada uno de estos valores llegarán a tener esas unidades, chicos, ¿sí? Entonces esas unidades son calorías, metros cuadrados por hora, ¿sí? Y eso que me significa velocidad metabólica, chicos, ¿sí? Y con esa velocidad metabólica que tenemos acá, uno puede llegar a hallar la potencia, la potencia tiene que ver, chicos, con la velocidad que yo consumo la energía, ¿sí? Y se llama potencia consumida. Entonces, si yo estoy haciendo esto, voy a consumir más cantidad de energía. Si yo estoy caminando, voy a consumir menos. Entonces, ¿cómo se llama a eso, de ese consumo que está relacionado con la velocidad? Se llama potencia, chicos, ¿sí? Entonces, aquí con este puntito, y acá va otro, chicos, ¿sí? Entonces, ahora vamos con potencia consumida. Potencia consumida. Y lo voy a recuadrar, así como el de arriba, recuadrarle, chicos. El otro era coste energético, potencia consumida, chicos, ¿sí? Entonces, este está establecido, potencia consumida, es aquella potencia requerida, entonces, requerida durante una actividad física, la potencia requerida durante una actividad física, chicos, y la otra, vamos a ver, cálculo, hay una fórmula, chicos, ¿sí? Potencia consumida. Entonces, se puede calcular a través de la siguiente fórmula. Entonces, no, chicos, 2 multiplicaciones nada más, ¿sí? Entonces acá vamos voy a poner de rojito, chicos, ¿sí? Entonces acá la voy a subrayar en rojito, ¿sí? Potencia consumida, ¿sí? Entonces, potencia consumida, voy a poner la palabra para que no haya duda que es ella, potencia consumida. ¿Por qué digo así la palabra? Si pongo P, puede ser peso, qué sé yo, puede ser presión, qué sé yo. Esta es potencia, es igual. Y acá, chicos, es el de arriba. Yo necesito saber esto, qué cantidad de energía, qué peso, qué talla, qué tenía, qué sé yo. Entonces se llamaba velocidad metabólica. Solo que la velocidad metabólica, por suerte, mira, chicos, está en tablas. Yo no tengo que calcular velocidad metabólica, ¿sí? Entonces te tienen que dar esto de datos. Ya ves, vamos a decir por qué multiplicamos, ¿sí? Entonces, velocidad metabólica, entonces acá pongo entre paréntesis, chicos, acuérdate de esto, es dato del problema. Dato del problema o aparece una tabla, ¿sí? Y esto se multiplica, chicos, por el área corporal. Se multiplica por el área corporal. Chicos, y acá viene el problema. Puede, entonces, chicos, puede ser dato, y si no es dato, chicos, y si no está, hay que hallar. Acá puede ser dato o hay que hallar. Y la fórmula media chotonga, chicos, pero después te recontra acordás, ¿sí? Dale que lo recuadramos, chicos, ¿sí? Potencia que es igual a velocidad por área corporal, ¿sí? Entonces, chicos, ahí abajo vamos a cuál es la fórmula de área corporal, ¿sí? Chicos, ahora vamos a
vos vas a colocar ahí abajo, chicos, ¿sí? Entonces, allí voy a colocar la formulita de área corporal, si necesito un poquito más de pizarroncito, ¿sí? Entonces, chicos, acá, área corporal. Continuamente utilizas esto de área corporal, chicos, ¿sí? No es lo mismo darle quimioterapia a una persona que mide 1,80 y 80 kilos, que mida 1,80 pero tiene 140 kilos. Es diferente. Entonces, ¿qué harías? El área corporal, y depende del área corporal, es la cantidad que le vas a inyectar, ¿sí? Entonces, el área corporal es muy importante. Hay un montón de fórmulas. Vamos a la que te piden al chico, listo. Mira, área es igual a 0,202. Y lo que tienen en cuenta, chicos, es el peso y la talla. Entonces, acá es por el peso corporal elevado a la 0,425 por la talla. Entonces, chicos, acá pongo talla. Talla es la altura de la persona, ¿sí? Elevado a la 0,725. ¡Ay, ya! Chicos, así se hace área corporal, de memoria de esta forma, ¿sí? Entonces, chicos, en tu actividad, ya vamos a ir a ella, entonces, dicen, ya la potencia que subió con el blanco, el enfermero blanco, sí tiene una velocidad metabólica andando en bici 250, tiene tal peso y tiene tal talla. Entonces, ¿qué tenía que hacer primero? Hallar el área corporal y luego simplemente multiplicar, chicos, ¿sí? La fórmula, esta es fácil, esta no, ¿sí? Chicos, ¿cómo se marca en la calculadora? Recordate potencia, acá recordate que esto es peso, ¿sí? Y el peso expresado en kilogramos, la talla, llegar a ser la altura, la misma expresada en metros, chicos, ¿sí? Una cosita nada más, por ahí si tenemos no la calculadora, pero 0,202 por ponerle peso de 80 kilos, esto, fíjate la tecla que tengas con este piquito, esa es potencia, chicos, ¿sí? Si en tu calculadora no tenés piquito, entonces fíjate que llegaras a tener algo que diga X a la Y, ese también es potencia, chicos, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos. Allí entonces, chicos, voy a decirte, por ejemplo, y adivina el ejemplo que te voy a dar, el que tenés que calcular, ¿sí? El que va a formar parte de la guía, ¿sí? Entonces, acá borro este y vamos a un ejemplo y ya calculamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y voy entonces al de la guía, chicos, ¿sí? Entonces agarro la consigna de la guía, ¿sí? Alfonso, pues acá volvieron con Alfonso, chicos, ¿sí? Entonces, Alfonso tiene una altura, como un cortito, de 1,84 metros, chicos, y pesa, entonces acá, y el mismo pesa 82 kilogramos, ¿vale? Voy a dejar el otro dato, que es lo que estamos enseguida por llegar a calcular, ¿sí? Aquí voy a colocar con tasa metabólica basal. Ya voy a eso, por eso no llevo a aclarar mucho, pero ya quiero que quede escrito, ¿sí? De 3.800 kilocalorías por día. Bien, ahora, chicos, habla de voy a manipular a nuestros colores, ¿sí? Entonces, la velocidad metabólica, velocidad metabólica al andar en bici, pongo así en chiquito, dice, la velocidad metabólica de andar en bicicleta es, esta que decíamos acá, chicos, ¿sí? Entonces, es de 250 calorías, acuérdate las unidades, calorías, metros cuadrados, hora. Y chicos, ¿por qué calorías metro cuadrado hora? Porque justamente la velocidad tiene en cuenta la verdad de que era arriba, energía, y abajo que iba, chicos, área corporal, y luego horas, era el tiempo de la actividad física, por eso es la unidad. Entonces acá, chicos, te dice, vamos a una, entonces en el A te dice cuál es la potencia consumida. Acá estamos hablando potencia consumida. Yo voy a escribir así, potencia consumida, otra vez lo manipulo con colores, chicos, ¿sí? ¿Cuál es la potencia consumida por Alfonso?
en calorías por hora cuando anda en bicicleta. Bueno, sí, y acordate acá, en calorías por hora. Entonces, este es el que tenemos que hacer, chicos, ¿sí? Entonces, recién decíamos, aplico las fórmulas. Entonces, ahora voy borrando un poquitito, chicos, y vamos a chequear la potencia consumida. Primero, antes de eso, saco los datos, chicos, ¿sí? Datos. Entonces, de los datos que llegara a tener, tengo que, chicos, la altura llegar a ser de 1,84 metros. El peso es de 82 kilos. Y el otro que parece que no sé para qué está, ya vamos a ir a ese, entonces es de 3.800 kilocalorías hora. Luego, ¿qué nos pide? Potencia. Entonces, ahora voy a fórmulas. Entonces me pide potencia consumida. Entonces, potencia consumida, recién consumida, acá recién tenemos, chicos, aquí era igual, es igual a, pongo coloritos de lo que estamos usando, ¿sí? Es igual a velocidad metabólica, chicos, multiplicado por área corporal, ¿sí? Por área corporal. Bueno, ahora, chicos, está la formulita. ¿Tengo velocidad metabólica? Sí, dice 250, y pongo las unidades. Tengo 250 calorías, metros cuadrados, hora. Lo que no tengo es área. Entonces, chicos, por área corporal. Entonces, ¿qué tienen que utilizar? Esta. Entonces, yo lo voy a llevar acá por datos, chicos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que utilizar es área. Dale que memorizamos 0,202. Recordate que acá primero es peso, luego altura. ¿Te acordás? Este es el va a la 0,425 y la otra 0,725. Entonces, dale de ir memorizando las formulitas. En este caso, entonces ahora, como la traje la fórmula de ese lado, ahora borro la parte de la teoría. Entonces, esta la llevé a esa, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que me falta es el área corporal. Entonces acá lo que hago es este área, entonces llegar a hallarla, ¿sí? En el caso de Alfonso, entonces ¿a qué va a ser igual? 0,202 por, tenemos el peso de él, acá estaría el peso 82 kilos, no pongo unidad, 0,425 elevado al H, ¿sí? Por altura, cuando mide 1,84, no importa la unidad, sí importa que estén en metros, pero acá en la fórmula ya no, 0,725 es igual. Y ahí aguante la calculadora, chicos, ¿sí? Entonces voy al número 0,202 por el peso 82, piquito. Acordate, chicos, la potencia era piquito, o si no la tecla que diga x elevado a la y, ¿sí? Piquito. 0,425 por de altura 1,84. Acá no hay paréntesis, chicos, ¿sí? Potencia, piquito, 0,725 igual. Demora un ratito en darte la respuesta, le cuesta ese cálculo de la calculadora, chicos, ¿sí? Y entonces acá me da el valor de 0,2, le pongo los dos numeritos, chicos, sería 2, ¿sí? 2 metros cuadrados. Acordate, chicos, que como esto estaba en metros, la unidad de área corporal es metros cuadrados. ¿Qué se le traigo acá? Entonces, por 2,045 metros cuadrados, chicos, ¿sí? Es igual. Entonces, ahora sí ya es fácil, ya quedó el numerito puesto, por 250, entonces la potencia consumida acá es de 511, dejo 511 nada más, un número grande, y ahora viene la unidad, chicos, ¿sí? Check. Mira, metros cuadrados del área corporal se simplifica con metros cuadrados de acá, la unidad en que queda calorías hora, era lo que te pidieron, la potencia consumida en calorías hora, chicos, ¿sí? Entonces, este es el punto o el ítems H, ¿sí? Dentro de esto que me pedían, potencia consumida, ¿sí? Entonces, la potencia consumida reemplazamos por su valor. ¿Qué valor? No teníamos área. Y acá solamente te digo para cuestiones de rendir. Siempre tenés que calcular el área noche. A veces la facultad te da el área, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta?
porque está elevado al cuadrado. Y a veces no te dicen, chicos, ¿sí? Dice, por ejemplo, Alfonso tiene 1,83 metros cuadrados. Y vos, como dice metro cuadrado, ¿qué es eso? Área. Ya está el área calculada, ¿sí? Bien, chicos, entonces, nada más de practicar y acordate, mira, dele que memorizamos 0,202 pesos elevado a la 0,425 por talla elevado a la 0,725. Te queda pegado, chicos, ¿sí? Recordate que esto en la presencialidad tenés que tener en la cabeza las fórmulas, ¿sí? Bien, chicos, y acá este era un A. Y luego acá, chicos, nos habla de la tasa metabólica basal. Entonces voy a poner B, el cálculo, y al lado pongo la teoría, chicos. La teoría, chicos, vos sabés que es tasa metabólica, solo necesito unos datos, chicos, ¿sí? Bien, este era el A. Acá borro esto y voy, chicos, con el B. Entonces, B. En el B, primero pongo como dice dice cuántas, acá, en el B es cuántas kilocalorías por día, entonces cuántas kilocalorías por día emplea el cuerpo para mantener, funcionando el hígado. Acá recuadrarles a hígado. Entonces, chicos, vamos a qué es lo que nos pide ahora acá, chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos, te dice, mira, cuántas kilocalorías necesita el cuerpo para mantenernos vivos. Entonces, ¿qué nos está preguntando? La tasa metabólica basal para mantener al hígado funcionando, ¿sí? Entonces, ahora borro esto, chicos, y sí, voy a dividir esto en dos partecitas, ¿sí? Entonces, ahí va a estar el problema. Una regla tres simple, chicos, una pavada del problema, ¿sí? Vamos ahora, ¿qué era tasa metabólica basal? Metabólica basal. Esta tasa metabólica basal, fíjate cómo ya el problema lo presento así, chicos, con las siglas, ¿sí? Se la tenemos que llegar a representar, ¿sí? Entonces, la tasa metabólica basal es la energía consumida. Entonces, es la energía consumida por el organismo, por el cuerpo, en reposo. Y esta energía consumida en reposo, ¿para qué la utiliza, chicos? ¿Sí? Entonces, energía consumida por el cuerpo en reposo, y acá utilizada, y en este caso para mantener funciones vitales. Esto es teoría, chicos, ¿sí? El problema va a ir en ese pedacito, ¿sí? Para mantener funciones vitales. ¿Qué podemos decir como funciones vitales? Respirar, la temperatura, y las funciones vitales desde respiración, temperatura corporal, chicos, el que llegará a latir el corazón, entonces, entonces acá el corazón, que se mantengan los diferentes tejidos y otros. Bien, ahora, de eso lo que se estableció es una tasa metabólica mientras nosotros llegamos, chicos, a mantener. Entonces, han hecho más o menos, depende de nuestro cuerpo, y todos en reposo, no durmiendo, en reposo, inclusive aún durmiendo, chicos, sí, pero estando realmente quietos, hay un porcentaje de la energía que tenemos que lo utilizamos, una parte para el hígado, una parte para el corazón, una parte para el músculo, ¿sí? Entonces, esos vamos a, chicos, ¿sí? Entonces, hay a modo de, chicos, de dibujitos, ¿sí? Entonces, cada tejido, órgano, utiliza un determinado porcentaje de esa tasa metabólica basal. Entonces, de esta tasa metabólica basal. Por ejemplo,
y esto que te doy, sí de memoria, chicos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ahí vamos a ir a los diferentes órganos, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema, te voy a poner en el gris, en rojo el valor, ¿sí? Por ejemplo, el sistema nervioso, chicos, ¿sí? El sistema nervioso es bastante caro, chicos, ¿sí? Entonces utiliza el 25% de la tasa metabólica basal, chicos, ¿sí? Sistema nervioso. Vamos entonces al otro, ¿sí? Hígado. Entonces, el hígado llegará a utilizar el 20% de la tasa metabólica, ¿sí? Luego, riñones, corazón, o sea, riñones, el corazón. Ellos utilizan el mismo porcentaje de tasa metabólica que es 7, ¿sí? Entonces, ellos utilizan 7% de la tasa metabólica basal. Y el último, chicos, no es ahora primero escribo, después te digo, ¿sí? El trabajo muscular. Entonces, acá el músculo sería, ¿sí? Entonces, bueno, pongo cómo está. Trabajo muscular, con mayúscula muscular, y él consume mucho, chicos, ¿sí? 31% de la tasa metabólica basal, ¿sí? Chicos, de memoria, entonces, si yo sumo todo, no da 100, claro, porque no pusimos todos los tejidos, chicos, ¿sí? Hay unos tejidos que ocupan 2, 3, ¿viste? Entonces, está bien que nos dé 100, porque hay unos que ocupan los otros tejidos. Mira, acá pusimos por hacer otros tejidos y otros, ¿sí? Chicos, de memoria, sistema nervioso, 25. Hígado, 20. Corazón, riñón, 77. Y músculo, 31. De memoria. ¿Qué miércoles era eso? Porcentaje de tasa metabólica basal. Voy al problema. ¿Cuántas kilocalorías? Dije que no me pregunta del metabolismo basal, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías emplea el cuerpo para mantener? Si me dice mantener, ahí es metabolismo basal, es alguno de estos. ¿Pero qué necesito de posta? El órgano. Mira el órgano que te dio el problema. En el hígado. 20%. ¿Y che, cuál es la tasa metabólica? Era la, mira la tasa metabólica total. Esta es la total. 3.800. De esas 3.800, el 20% se utiliza para el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un porcentaje nada más, chicos, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuántas kilocalorías? Bueno, entonces yo sé que el 100% de la tasa metabólica basal, entonces en este caso de él, es 3.800 kilocalorías por día. Che, y el hígado, acá machete, hígado, 20%. Entonces, 20% es de eso es lo que necesita el hígado, ¿sí? Entonces, ahora, yo ahí te hago regla de tres simple porque es para hacerlo con lógica. Luego, por 3.800, entonces, chicos, acá es, si pueden, dio bien, 760 kilocalorías por día. Entonces, de esas 3.800 las utiliza el hígado. ¿Le dio eso, chicos? Bien, detallito. Yo acá hice por regla de tres simple porque me da la lógica, chicos, para aprender a la, ¿sí? Sino, ¿qué deberíamos hacer, chicos? 3.800 ¿por cuánto? Por 0,20, chao, listo, ¿viste? Entonces, ahí te lo hago rápido, ¿sí? O si no, yo que me hice el sistema nervioso, bueno, entonces 3.800 por 0,25, ¿sí? Bien, chicos, entonces la actividad del problema que llegarás a tener, acá está hecha, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí me dirijo a la actividad, chicos, a toda la parte de metabolismo, ¿sí? Entonces, sí, allí estamos, ahí leí, pero veo que se van contestando, entonces allí no digo nada, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, borro, chicos. Mira, ¿con qué luego voy a seguir? Yo, chicos, ahora me meto a la actividad, ¿sí? Pero acá me queda un pedacito, pero no te preguntan ahora, pero sí lo voy a continuar porque voy a ir en orden, chicos. Nosotros estamos en Fraga López, entonces yo estoy yendo en orden de Fraga López, ¿sí? Luego, si me da el tiempito esta tarde, lo termino a Fraga López, que lo que queda es poquito, pero habla de calor y demás y puede llegar a ser mencionado. Y una vez que termino Fraga López, empiezo con la aplicación de los primeros y segundos principios, chicos, en la parte biológica con gráficos, ¿sí? Entonces, allí, yo no le podía dar el problema así, dale, créeme, teníamos que hacer con la teoría. Entonces, con la teoría, así, ya está. Yo ya sé inclusive dónde está y qué es lo que estamos hallando, chicos, ¿sí? Bien, ahora sí me voy a la actividad, chicos, ¿sí? Entonces, vuelvo a ella.
Entonces saco acá, voy a la parte de la actividad, y con respecto acá a la actividad, chicos, recordate de que vos el lunes, no sé, el lunes o martes, no sé quiénes llegaron a tener sus diferentes días, viste que sé que se han repartido las cosas por más, chicos, ¿sí? Porque es la manera eficiente de hacer algo, ¿sí? Pero luego tenés que saber todo, porque puede ser que te digan, a ver, vos vas a ser el problema. Entonces, chicos, vos pasás con tu hoja, obviamente que vas a pasar con tu hoja, pero puede que te digan, que te pregunten algo, entonces vos vas a saber de qué se está hablando, chicos, ¿sí? Entonces, te pueden preguntar qué es la tasa metabólica basal, cuáles son las unidades, o esa velocidad que tenía en cuenta las calorías por el área corporal y por tiempo, chicos. Así que ya que nada, ¿sí? Bien, ahora borro esto, ahora sí sabemos la parte de la teoría, ¿sí? Bueno, entonces, viste que en la actividad, entonces esto es de la semana 9, entonces 1, 2, 3, viste, chicos, ya vimos en la número 1, recordate que llegarás a tener la parte de sistemas y equipos de salud, que fuimos viendo que era la parte de educación para la salud. Luego en el número 2 era la parte de ambiente, a donde te acuerdas que ayer estábamos diciendo un poquito, que era la parte de vacunación. Pues ayer, ¿qué vimos? Vimos vacunación, y entonces ahora es fácil de hacer, no fácil, ¿entendés? Ya tenés estudiado bien, chicos, ¿sí? En el número 3, este era el que nos habíamos adelantado un poquito, que era la parte de alimentación. Chicos, en la parte de alimentación, acá te acuerdas que eran las organelas que tienen en cuenta el metabolismo de los ácidos grasos. Pido gancho, y otra vez te vuelvo a decir, dale que agarra todo lo que fuera metabolismo de ácidos grasos, beta-oxidación, síntesis de ácidos grasos, y repasalo. Y también, por las dudas, tenéis cerquita mitocondrias. Mitocondrias, más que su composición, más o menos recordad, sin tanta fineza. Chicos, cómo era el ciclo de Krebs, los 4 componentes de la cadena respiratoria, y que hacía la partícula F. Con eso ya estaría, por las dudas que por ahí salga alguna preguntita, ¿sí? Pero eso no va a preguntar tan finita, chicos, ¿sí? Puede que no se diga nada, porque el tema central que es lípidos, y ahí era la enfermedad de adrenoleucodistrofia, ¿sí? Y en el número 4, que tiene, digo en él, pero acá, chicos, ya voy a hacer una referencia, acá era actividad física, ¿sí? Y en la actividad física, entonces acá estamos con termodinámica, ¿sí? Entonces, chicos, acá, en el A, que te decían ilustrar. Entonces, la ilustración es llegar a ser acompañada con chicos con bastante letra también. Entonces, tiene que ilustrar, ¿te acuerdas de que te dice cada una de las leyes de la termodinámica? Entonces, esto tiene que ver entonces con la primera y con la segunda ley de la termodinámica, porque nos dice de que tenemos que basarnos en el texto de Fraga. El profe estuvo bastante bueno, chicos, ¿sí? Porque tenés mucho material, y en el de Fraga tenés la primera, ejemplo biológico, la segunda, ejemplo biológico, eso es el que te llegaba a decir, ¿sí? Con una ilustración que lo fuimos dando ayer y hoy. Entonces ese aquí tenemos, ¿sí? B, te dice comparar, y ese sí vamos a hacer, chicos, acá, donde tenemos este cuadrito que vamos a hacer ahora. Metabolismo, teoría 1. En la teoría 1 yo le decía, che, el metabolismo era catabolismo, anabolismo, y había un cuadrito comparativo, y ese está en base Deblin. ¿Viste que te dice basate en Deblin? Bueno, ese cuadrito que tenemos hecho está en base a Deblin, ¿sí? Y mira, te muestro de lejitos. Esta era la hoja de metabolismo, ¿sí? Entonces, este está en base a Deblin, la hoja 1. Solamente para llegar a recordar, chicos, ¿sí? Entonces te dice, utilizando texto de Beltrán y Deblin, comparar anabolismo y catabolismo, ¿sí? Entonces acá, en la parte de anabolismo y en la parte de catabolismo, lo digo más bien, chicos, rápido. Mira, dice comparar, no dice que hagas un cuadro comparativo, ¿sí? Entonces vos puedes comparar escribiendo, es decir, el anabolismo incluye en tanto que, ahí estás comparando, en tanto que, y hay 2 puntos, el catabolismo es, o a través de un cuadro comparativo que tiende a ser fácil, chicos, ¿sí? Viste que en realidad generalmente yo suelo escribir primero el catabolismo, porque es lo primero que damos, chicos, ¿sí? Y darle color como que el catabolismo así, y el anabolismo así, y mantenerme por ahí en esas pavadas, pero que por ahí, chicos, al cerebro es así, esta era degradación, ¿sí? Entonces, recordate,
catabolismo era proceso de degradación y en este proceso de síntesis, chicos, ¿sí? Entonces, sí, acuérdate que me puedes indicar que ni siquiera tiene que ser un cuadro comparativo con tanta delicadeza, porque no nos dicen cuadro comparativo, nos dicen comparar. Así que si querés acá, puede que uno no lo llegara a colocar, ¿sí? Este tipo de reacción, ¿sí? Luego, chicos, ¿te acordás de que en el catabolismo lo que hacen es producir y liberar energía, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es que se produce y libera energía. Libera energía y generalmente esta energía, chicos, acá como entonces ATP. Y en este caso, entonces con respecto a la energía, en lugar de producir, lo que hace es consume o gasta, ¿sí? Entonces, en este otro lo que hace es que consume o gasta energía, ¿sí? Entonces, si yo te gasta energía, y acá, si decimos que se libera energía, lo que ocurrió es que se forma energía, ¿sí? Entonces acá, en este utiliza al ATP. En este, chicos, lo produce. Entonces, si lo produce, acá, mira, voy a utilizar acá la palabra produce, ¿sí? Produce el ATP. Sí, por allí, para que te quede para vos nada más, ¿sí? Si puede agregarlo, pero si no sería como el mucho, ¿sí? Si acá produce ATP a través del alimento, yo adquiero la energía para juntarlos y para que se libere el ATP, chicos, ¿sí? Por eso que libera ATP a través de la comida, saqué la energía, le puse a esa reacción y los junto, chicos, ¿sí? Y en este utiliza, entonces, parte del ATP, chicos, ¿sí? Gasta su energía para realizar la síntesis, libera la energía. Acá, chicos, necesita la energía de los alimentos y acá, entonces, sí se hidroliza en ADP más 20, ¿sí? Decime, chicos, si te acordás, cuánto era más o menos las kilocalorías que se liberan por la hidrólisis del ATP. Acá más o menos, chicos, aproximadamente el delta de G que liberan es de menos 7,3 o 7,4 kilocalorías por mol. Si fuera joule, es otro la onda. Chica, ¿cuál era tu joule? Joule, ¿te acuerdas la unidad? Te digo así todo rápido, chicos, pero puedes también poner en joules, ¿sí? Era 4,18 la conversión, ¿sí? Uno multiplica por 4,18 y te delta de G cerca de 31 kilojoules, ¿sí? Pero ahora no me meto a eso, ¿sí? Chicos, hasta acá estaría. Este era para nosotros nada más, ¿sí? Luego, chicos, ¿qué tipo de reacciones? Mira acá, reacciones acá, ¿qué predominio hay, chicos? ¿Sí? Entonces, dentro de los procesos redos, acá te acuerdas que predomina la oxidación y acá predomina la reducción. ¿Todos son de oxidación o reducción? No, chicos, ¿sí? Ahora, en las de oxidación, ¿te acordás de oxidación? Generalmente utiliza, ¿te acordás? A las deshidrogenasas. Generalmente utiliza, chicos, reductasas. Siempre no, pero sería entonces esto. Acá utiliza esto y te acordás la coenzima. Acá pueden ser NAD, acá pueden ser FAD. Acá, chicos, ¿qué coenzimas llegarán a utilizar? ¿Te acordás que teníamos a NAD? pH en la parte de la utilización, chicos, ¿sí? Luego, ahora sí nos metemos a la parte de energética, chicos, ¿sí? Entonces, primero vamos a colocar las palabras que por allí te van a ser útiles en cuanto a las reacciones, chicos, ¿sí? Primero la energía. Entonces, energía útil. Entonces, energía útil como delta de G. Entonces, energéticamente, el catabolismo, ¿te acuerdas que era exergónico? Chicos, exergónico, entonces libera energía útil. Y el valor, ¿te acuerdas que era? Delta de G negativo, chicos, ¿sí? Y en te acuerdas el anabolismo, los procesos son endergónicos. Chicos, endergónicos significa que absorben energía y este delta de G es igual a positivo. Lo habíamos visto en metabolismo. Cuando empecemos a estudiar, chicos, continuemos el estudio de termodinámica, acá nos metemos a full, chicos, ¿sí? Pero ahora, por ahora, sería hasta casi de memoria, ¿sí? Luego, chicos, en cuanto a la factibilidad, chicos, de la reacción, entonces, acá, ¿te acuerdas de que estas, si son exergónicas, la factibilidad es que son espontáneas, chicos, y dentro de las anabólicas son no espontáneas, ¿sí?
Lo último, que ese sí, ya dale que vos llegarás a colocar ejemplos, colocar los ejemplos, chicos, ¿sí? De oxidación, beta-oxidación, chicos, ¿sí? Es más, mira, anda al metabolismo de glúcidos, glucólisis, ciclo de Krebs, del otro lado, beta-oxidación, esa, ¿viste? Luego acá, chicos, anabolismo, al revés, entonces llegáramos a tener, vamos a glucógeno, glucogenogénesis, síntesis de ácidos grasos. Entonces colocar algunos de los ejemplos que pudiéramos llegar a tener, ¿sí? Si no, no importa, porque me dice que compare catabolismo con anabolismo y nada más. Ahí está medio exagerado, chicos, lo que pusimos ya, ¿sí? AB, entonces acá AB, C, hacer el problema, chicos, ¿sí? Entonces el problema era de la potencia, entonces la potencia consumida y luego, chicos, era la tasa metabólica basal del hígado. Acá nos mandan que repasemos hígado. Repasemos. ¿Qué era la potencia? ¿Qué era la potencia consumida? Decime la fórmula. Velocidad metabólica. ¿Acuerdas por quién? Por área corporal. Velocidad metabólica, ¿dónde sacamos? Dato. Área puede ser dato, y si no es dato, a ver de memoria. 0,202 por peso elevado a la 0,425 por talla elevado a la 0,725. Entonces, chicos, y luego la tasa metabólica basal, mirá, dale que nos acordamos la tasa metabólica basal. Sistema nervioso, ¿te acuerdas qué porcentaje? 25. Hígado, 20. Corazón, riñón, 7,7. Músculo, 31. Chicos, ¿sí? A, B, C, D. Chicos, ahora, le dice, según Devlin, responder. Cuando dice, según la energía libre, es clave para entender las reacciones metabólicas y te dice, ¿por qué las células necesitan acoplar reacciones? Entonces acá tiene que ver con acoplar reacciones. Esta es una. ¿Y qué relación hay luego entre energía libre, entre entropía y ATP, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿te acuerdas cuando vimos un poquito de acoplar reacciones? Chicos, ¿por qué se necesita acoplar reacciones? Vamos a termodinámica. ¿Qué necesita nuestro cuerpo mantener? Orden. El mantener orden, ¿qué tipo de reacciones involucra? De síntesis. Estas que llegaron a ser caras en energía, la mayoría son endergónicas, no van a ocurrir, no son espontáneas, sí no tiene junto una reacción que llegara a darle la suficiente cantidad de energía, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesita acoplar? Chicos, y recordemos acá como de manera general, pero sabes el concepto en base a la parte de metabolismo. Entonces, chicos, recordate que las reacciones de síntesis, ellas llegarán a ser anabólicas, no espontáneas. Entonces, necesitan, chicos, acoplar, entonces acoplarse con otras que llegaran a ser, mira, exergónicas o llegaran, mira, digo, anabólicas, porque son las de síntesis, no espontáneas, necesitan acoplarse con otras que llegaran a ser espontáneas, exergónicas, y esta le den entonces la energía que necesitan, ¿sí? Entonces, vos llegarás a tener una síntesis de A que se transforma en B, y esto es una síntesis, y te invento, este tiene un delta de G igual a más 5, no, va para atrás, no se va a sintetizar B nunca, pero si se acoplan esos redonditos, chicos, esas copitas son las acopladas, ¿sí? No es la principal. Si se acopla la hidrólisis del ATP, que se transforma en ADP más PI, recién dijimos que delta de G tiene menos 7,4, entonces este tiene menos 7,4. Chicos, los signos más y menos, más es lo que absorbe. Chicos, y si no absorbe, mirad, ¿sí? No ocurre, chicos, ¿sí? Y este es el que regala, este es el que libera, chicos, ¿sí? Entonces, tiene tanta energía necesaria esta que libera para que venga acá, y si yo hago la suma de ambas, yo no sé sumar ni restar, pero poner es un aproximadamente de menos 2. Si es menos 2 acoplado, ocurre la reacción. Y ahora, ¿quién le arrastra a quién?
la hidrólisis del ATP arrastra a la reacción de síntesis que no es espontánea, ¿sí? Entonces, chicos, las reacciones acopladas, ¿por qué ocurren? Ellas solas no llegaron a ocurrir, entonces necesitan acoplarse a una que fuera espontánea, con suficiente energía, como la hidrólisis del ATP, y en su conjunto, entonces van a hacer la suma. Yo sé de que, entonces, fíjate cómo el ATP, entonces permite que la reacción anterior ocurra, chicos, ¿sí? Anterior ocurra. Y en lugar de decir, chicos, ocurra, yo que vengo acá, sea factible, chicos, ¿sí? Entonces, esa con respecto a estos. Luego, ¿qué relación tienen delta de G? A ver, chicos, directamente con sus definiciones. ¿Qué relación tiene? Delta de G es la energía útil que representa un trabajo como el de las reacciones. Las reacciones, al movilizarse, representan un proceso que tiene una entropía alta, en desorden. A mayor desorden, la reacción es más probable que ocurra, como la hidrólisis del ATP, cuyo desorden se observa porque el delta de G es negativo, ¿sí? Entonces, chicos, delta de G que me llegará a representar un trabajo útil, chicos, como las reacciones. Las reacciones que llegaron a ser espontáneas son aquellas que tienen alta entropía, chicos, ¿sí? Entonces, tienen alta entropía, tienen alto desorden, por eso ocurren, si no, no van a ocurrir, chicos, ¿sí? Ahora, estas que ocurren acá, por ejemplo, la hidrólisis del ATP, chicos, ¿sí? La hidrólisis del ATP llegará a ser aquella, chicos, que genera un trabajo útil, es espontánea y entonces logran, porque esto libera la energía que les sobra para que sea utilizado por los demás, ¿sí? Entonces vas diciendo una definición, la otra, y el ejemplo es la hidrólisis del ATP, chicos, ¿sí? Entonces ahí se pueden enganchar muy bien esos conceptos, ¿sí? A, B, C, D, E. Entonces, chicos, ahora voy al E. Te dice, teniendo en cuenta, hoy lo dimos, ¿sí? El tercer principio de la termodinámica, entonces lo dimos escrito, así que estaba preparado para responder, chicos, ¿sí? Te dice, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que la entropía del universo fuera cero? Chicos, para que la entropía sea cero, ¿quién tiene que ser cero? Kelvin, exacto, la temperatura absoluta, viste que, ¿por qué se llama absoluta? Porque parten del cero. La temperatura absoluta debe ser cero. Entonces te pregunta, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que la entropía del universo sea cero? Chicos, que la temperatura absoluta sea cero, lo cual indicaría que chicos, estaríamos en un estado de absoluta quietud. Pero viene un detallito. Ahí te dice que te bases en eso y te dice elaborar un comentario de no más de 200 palabras que responda a esa pregunta, ¿sí? Entonces empezás diciendo la pregunta y ahí decís, en base al enunciado del tercer principio, justamente hablaba de esto, chicos, que se puede alcanzar la entropía cero solamente a 0 Kelvin, lo cual es una imposibilidad porque quedaría todo quieto, ¿sí? Y en todos los sistemas que llegaran a ver en el universo, incluidos los seres vivos, están en continuo movimiento. Si bien quieren un estado de orden, lo hacen a expensas de un desorden en el exterior, ¿sí? Entonces es algo teórico que no se cumple en los seres vivos, ¿sí? Sí lo pusimos hoy en la clase, así como el problema, ¿sí? Entonces lo tenemos allí estudiado y dado, chicos, ¿sí? Bien, 5. Tenéstico, ¿sí? Agarra tú. Vamos en orden, allí, va acá, va acá y va acá. Chicos, epistemología. Chicos, lo tenés, me quiero tanto dedicar a ese, ¿sí? Pero decía, realizar un esquema de flujo lo tenemos hecho, chicos, ¿sí? Entonces, si no, yo no tengo, sí, tenemos hecho el esquema del flujo, chicos, y en ese esquema de flujo te dice, primero habla que la doctora Martínez, no sé qué, está haciendo un congreso, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y está leyendo, está viendo una profesora, chicos, llega a leer un artículo que dice, la medicina, la ciencia y las humanidades. ¿Te acuerdas ese PDF plomo? Chicos, que plomo de leer, muy interesante su tema, pero plomo de leer, chicos, ¿sí? Entonces, en el esquema de flujo es de ese.
de la medicina, chicos, las ciencias y las humanidades. ¿Te acuerdas de este, chicos, te hice hasta pedestecito a nuestra manera, para que podamos entender de qué era que estaba hablando eso, ¿sí? Y te acuerdas que tenía que ver con la, chicos, con la característica, este va acá y voy acá. Dentro, te lo muestro de lejitos, chicos, para saber a cuál estábamos haciendo. No, cierto que este era para el otro, entonces nada se mezcla, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acordás de que cuando nosotros estábamos frente a esto, te muestro lejitos, este era el PDF, si era plomín plomero, porque todo letra, 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 qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. De ese, ¿te acordás de que teníamos el apuntecito a nuestra manera, ¿sí? Y allí era de las humanidades y cómo se va perdiendo con tanta, chicos, tanta tecnología, y hablaba un concepto que era la transhumanización, chicos, ¿sí? Bien, era para saber de qué PDF era el que hablábamos. Y ahí te preguntaba, qué paradigma era, te acuerdas que era un paradigma cualitativo y que puede ir un paradigma cualitativo interpretativo más de tipo filosófico, ¿sí? Y la profe te dice, che, hace un esquema de flujo con los procesos de investigación que realizaron los autores del texto. Chicos, es uno muy cualitativo, entonces como medio dificilongo llegar a hacerlo, pero si son, acuérdate, dicen procesos de investigación, son los pasos del método científico, chicos, ¿sí? Entonces, acá dentro de que llegáramos a tener, aquí desde allí y allí. Entonces, chicos, dentro de esto que llegáramos a tener, recordarte de que tenés que empezar, lo teníamos hecho, ¿sabes? Por eso no, como que no quiero aplicar ahí tanto. ¿Cuál era? Semana 2, guía 1. Esa era, semana 2, guía 1. Ahí teníamos, chicos, uno inclusive hecho en el pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesitan, chicos, luego de la observación de lo que está ocurriendo? Ahí tenés que dar el ejemplo de lo que se observa. ¿Te acordás de que en un método científico lo primero que teníamos, llegáramos a tener al planteo del problema? Chicos, en el planteo del problema podés hacerlo al lado. Luego, chicos, de este planteo del problema, decir el planteo es adecuado o no, permite, chicos, formular la hipótesis. Entonces, acuérdate de que acá puede llegar a decir la medicina y las ciencias están deshumanizadas. Entonces, luego la hipótesis se observa de que es suficiente con las ciencias, no es necesaria la tecnología. Otro planteo es decir que las ciencias están asociadas al progreso y al humanismo. Entonces, uno puede generar determinadas hipótesis, ¿sí? Y luego de eso, chicos, yo te había puesto unas cuantas así como propuestas, ¿sí? Diseño metodológico, entonces tenés que ir al diseño metodológico. Recordate de que, en este caso, el diseño metodológico, el diseño metodológico tiene que ser de tipo cualitativo, y también cómo irías chicos, haciendo dentro de él, mira, el diseño metodológico, inclusive acá puede aparecer hacia un costadito, hacia abajo, chicos, viste que llegar a ser cualitativo, y no solamente cualitativo, sino luego qué tipos de estudios se pueden llegar a realizar, ¿sí? Dentro de los tipos de estudio, acá, chicos, pueden llegar a ser, qué sé yo, interpretativo. Acuérdate que teníamos etnográficos, luego llegáramos a tener interpretativos y sociocríticos, chicos, ¿sí? Entonces, interpretativo da bastante bien, o un enfoque sociocrítico también, y recordate allí. Entonces, interpretar qué cosas, y al tener, chicos, acuérdate que tiene interpretativo, acuérdate filosófico, porque acá llega a tener esas características. Luego, directamente ir hacia, chicos, acá hacia la ejecución. Entonces, la ejecución de esto es llevarlo a cabo en la ejecución del diseño, chicos. Entonces, recordar de que es necesario acá decir, che, ¿cómo vas a hacer la recolección de las muestras, ¿sí? De los datos? Si esto es cualitativo, la recolección de los datos, me detengo.
en CUCU, encuesta cuestionario cuantitativo, ¿te acuerdas? Entonces el otro que era entrevistas, entonces más lógico que sea a través de entrevistas u observaciones no estructuradas, chicos, ¿sí? Entonces la recolección, entonces a través de entrevistas, pueden ser también a través de observaciones, chicos, no estructuradas, ¿sí? Y también acá tenés que tener cómo se puede llegar a hacer si querés nada más, análisis de los datos. Los análisis generalmente se realizan a través de triangulación, trayendo todos los datos y poder llegar a sacar una serie de conclusiones, chicos, ¿sí? Para meter un rombito, entonces uno puede llegar a decir si es posible. Si es posible, acuérdate que acá era que no era posible mucho el diálogo, si es posible el diálogo, entonces con lo que se sabe a través de las ciencias y las humanidades, entonces a modo de pregunta, rombito, ¿te acuerdas que si es cualitativo? Uno vuelve, era la espiral, entonces uno vuelve de nuevo, de nuevo, de nuevo. Si no es posible el diálogo, y acá dice no, entonces uno puede volver a recolectar nuevos datos, ¿viste? Y si decís que sí, entonces, si es posible el diálogo, que esa era la onda que se quería, entonces uno puede llegar acá a establecer una conclusión, y con la conclusión, chicos, allí una conclusión estaría bueno que se ponga la conclusión, chicos, que se llegará a tener, y te acuerdas que todo termina cuando se comunica la información, ¿sí? Con la conclusión se puede acá colocar una conclusión, y acá se puede llegar, viste que allá si empezó con observación, terminaría, chicos, con la comunicación del estudio, chicos, en este caso información, de la información obtenida, ¿sí? De la información obtenida, ¿sí? Entonces se inicia con observación y se termina con comunicación. Habíamos hecho, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es simplemente mirar el que les había dado, más agregarle nada más. Acuérdate que acá te piden de que pongas así ejemplitos, planteo el problema, poné diseños metodológicos, es más, es todo lo que pusimos acá, se puede poner acá, y luego ejecución es recolección, si es posible, volver a hacerlo, y acá si no, chicos, luego la conclusión, ¿sí? Bien, chicos, eso, detallito, te piden acá que lo realices en un Google, en un PowerPoint, chicos, ¿sí? Solamente que te aconsejo que el PowerPoint lo hagas en Google, en ese slide, porque te dice, pegue el enlace. No te dice, chicos, que llegaras a ponerla, te dice, realices el esquema, lo realizas, en cada paso, ejemplificar. Chicos, acá también es muy decirte que pongas algunos ejemplos y sacar del texto, chicos, ¿sí? Entonces acá en las conclusiones, sobre todo acá en la observación, ejemplos, copia y pega, ejemplos del texto de humanidades, ¿sí? Entonces con ejemplificación, luego en cada paso ejemplificar con partes del texto, luego pegue el enlace. Entonces, chicos, acá no tenés que poner esta visualización, sino el enlace, ¿sí? Y te dice que es el enlace que llegar a darte el Google Slide. Es muy fácil donde está el enlace. Con PowerPoint lo tenés que linkear, tenés que generar un hipervínculo, entonces tiene un poquitito más largo, ¿sí? Se puede hacer, perfecto, se puede hacer, ¿sí? Chicos, entonces acuérdate acá, te piden el enlace, ¿sí? Acuérdate que esto, que es PowerPoint, chicos, ¿sí? Entonces, con el enlace. La otra que te decían, chicos, que sea de Google Slide. Algunos me preguntaban si se puede utilizar el Google de Canva. Y nos pide, el de Google Slide. Entonces, no hagamos algo que nos piden, chicos, ¿sí? Entonces, un esfuercito por la patria, y hacemos entonces en el Google, chicos, ¿sí? Entonces, en el Google Slide, entonces, hacer esto, ¿sí? Voy, chicos, ahora al punto 1 de la 10, pH. Entonces, vamos a lo que también sabemos, chicos, ¿sí? Churu, 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 churu. Aquí, este va acá, este va acá, este va acá, este va acá. Entonces vamos ahora con el número 10 y vamos a ver que nos acordamos de nuestro querido pH, chicos, ¿sí? Bien, allí y allí. Entonces, este se activó. Chicos, dentro de la parte de pH, directamente acá vamos a la actividad 10. La actividad 10 tiene 4 puntos, chicos, ¿sí? Tiene un punto menos y es relativamente más corta, excepto pH, que es difícil,
Lo sabes, tengo que repasar, ¿sí? Los otros es realmente leer y lo haces, leer y lo haces. La verdad que es tranquilito, sí te voy a dar una serie de sugerencias para cada uno de ellos, ¿sí? En tanto que la actividad 9 no era leer y hacer, tenía mucha comprensión del tema, chicos, ¿sí? Bien, vamos a hablar a la actividad 10. Entonces, de la actividad 10, casi no me meto pH porque pH lo tenemos, pero voy a lo que nos llegara a decir, ¿sí? En la actividad 10 voy a ella, a ver si... vamos entonces con la misma, chicos, ¿sí? Re largo la consigna, chicos, ¿sí? Más me voy a poner el ojo de vidrio porque si no le voy a leer cualquiera, ¿sí? Voy a sacar los datos. Entonces, chicos, me recontra dificultad. Entonces, acá, en la actividad 10, entonces, actividad física, entrenó pH. Acá, chicos, entonces nos dice, durante un entrenamiento intenso del equipo de fútbol, los médicos de la escuela, o sea, del hospital escuela, uno de los jugadores delantero advierte una cierta fatiga muscular, respiración acelerada, dolor en la articulación, un aumento del ritmo cardíaco, por lo que es llevado a urgencias. Miércoles, ¿viste? Ya estoy leyendo 4 renglones. En donde sus valores del estado base, el estado ácido base, ¿te acuerdas el estado base que llegará a darte? pH, PCO2 y ion bicarbonato, ¿sí? Fueron los siguientes. Entonces, justamente, vamos acá a datos. Dentro de los datos, capaz que este ya existe, chicos, ¿sí? Entonces, pH. El pH me dice que es de 7,30. Luego, el otro dato que me dan es la concentración de dióxido de carbono, que es igual a 1,35. Y los valores, mira, chicos, en realidad debería ser así, milimolar, poner al revés nada más posible, ¿sí? Te dice, ¿cuál es el valor? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del ion bicarbonato? Es la pregunta. Se explica a través de un esquema, el sistema Baxter amortiguador, que se pone en juego para compensar ese desequilibrio, ¿sí? Chicos, ¿te acuerdas la formulita de? Entonces, lo que tienen que presentar, entonces sacar la formulita de la concentración del ion bicarbonato era igual a 10 elevado a la, ¿sí? Entonces acá, elevado a la pH menos pKa, que en este caso es 6,1, más el logaritmo de la concentración del dióxido de carbono. Bien, es igual. Entonces, igual, y tienen que estar escritos, chicos, ¿sabes? Entonces, no pongas el resultado nada más, ¿sí? En la fórmula, el reemplazo por sus valores y luego la respuesta, ¿sí? 10 elevado a la. Entonces, el pH ya era de 730 menos 6,1, viste que de memoria no te lo dan de dato, más el logaritmo, chicos, de 1,35, ¿sí? Y entonces la calculadora pones 10 elevado a la con piquito o pones shift log y todo ese valor, ¿sí? Chicos, yo lo había hallado, después confirmame, 21,4. Si te da 21,4, chicos, ¿sí? En este caso es el ion bicarbonato, y si es ion bicarbonato, recordate después díganme si les da el valor, ¿sí? Ahí nos da, perfecto. Entonces ahora, chicos, las unidades son las mismas, entonces tienen que poner por unidades. Milimolar, este no es pH, concentración, chicos, ¿sí? Entonces, la concentración del ion bicarbonato, entonces, chicos, es esto. Ahora, ¿en qué condición llegará a estar, chicos, el paciente, la persona que llegó? En acidosis. Si estaba en acidosis, había una manera de compensar, sí, chicos, ¿sí? Entonces, aquí como está en acidosis, ¿te acordás? Acá vamos a la consigna, ¿viste? Te dice, a través de un esquema. Entonces, sugerencia, hacer el que teníamos, chicos, ¿sí? ¿Te acuerdas que teníamos el ácido carbónico que chicos, disocia de manera débil como ácido primero vamos a colocar el ion común, chicos, el ion bicarbonato, creo que, no, trato de recordar cómo lo teníamos, tal cual en la teoría, entonces no cambia nada en tu estructura, ¿sí? Luego, la sal. Entonces, la sal, si querés, le pones, chicos, el paréntesis acá, que se note que es irreversible, chicos, ¿sí? Entonces, es sodio más
el ion bicarbonato. Y detalle, este provenía de otro equilibrio, chicos, que era dióxido de carbono más agua, ¿sí? Entonces, recordemos ahora, si esta persona está en acidosis, entonces, chicos, acá donde si tenemos acidosis, chicos, esta acidosis significa el aumento de la concentración de protones que se observa, chicos, porque tiene un pH bajo, aumento porque entonces tiene bajo el pH tiene de 7,30, chicos, ¿sí? Entonces, el equilibrio con otra estructura, otro colorcito, se llegará a desplazar y al desplazarse, entonces es este el que se aumenta. Y recordate quién compensa acá. Acá, chicos, pues con un pulmoncito por allí. Entonces llegarán a ser los pulmones, que son los que entonces eliminan dióxido de carbono en exceso, ¿sí? Y al eliminar el dióxido de carbono en exceso, que se logra normalizar el pH, ¿sí? Algunos chicos en la semana 10 que les llega a tocar esto, tenés que llegar a decir entonces, chicos, estos protones vienen acá. ¿Por qué no van acá? Porque acá, chicos, no hay equilibrio, esta reacción es irreversible. Esta es la reversible, chicos, ¿sí? Entonces es capturada acá, se forma más de esto, como hay una reacción reversible, se desplaza, acuérdate acá, la palabra es que se desplaza el equilibrio, está preparándonos para si tenemos que llegar a pasar, ¿sí? Entonces acá se desplaza el equilibrio hacia este lado, aumenta este dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es un gas, chicos, ¿sí? Y el gas puede ser eliminado, exhalado, entonces a través de los pulmones, ¿sí? Y acá, ¿cómo se observa esto? Porque los pulmones, ¿te acordás que aumentan la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces ahí estaríamos dentro del 1, este es el problema A, chicos, ¿sí? Bien, entonces a la tarde, chicos, vamos a hacer los problemas que siguen, que quiero que lo hagamos pensando, entonces paso nos queda repasado, chicos, son de los que tenemos, y luego una serie de sugerencias con los demás. Si hablo en voz alta nada más de lo que siguen. Ambiente, chicos, ambiente, agarra el PDF, agarra el PDF de la unidad 1, que decía peligros y clasificación de peligros. Bueno, es fácil estar ahí, chicos, para llegar a ver. Entonces, los peligros que llegaran a ver allí, qué conductas pueden contribuir. Allí hay bastante con respecto a esos peligros, chicos, ¿sí? Luego una infografía donde tengas de qué manera se pueden minimizar esos peligros. A la tarde te voy a hacer algunas sugerencias. En sistemas y equipos de salud, hay una serie de leyes, chicos, de discapacidad, salud mental, identidad de género y trasplantes. Chicos, la mayoría te pide que respondas preguntas y luego que hagas una infografía de divulgación. Te voy a dar unas sugerencias, chicos, de lo que no debe faltar. Seguramente ya lo habrás hecho, lo cual está bomba. Chicos, ahí sí que puedes utilizar mucho IA, no poner exactamente, chicos, tenés que utilizar lo tuyo, pero no tiene historia porque es una ley que dice tal cosa y la definición es tal. No tiene, ahí no hay error, chicos, ¿sí? Luego, en alimentación habla del sobrepeso y la obesidad, chicos, ¿sí? Otra vez una charla, otra. Entonces, chicos, en la parte de la charla tienen que aparecer ciertos parámetros y te voy a decir cuál es el PDF posta, el que dice conceptos básicos de sobrepeso y obesidad. Ese es el que tiene los conceptos donde llegaron a ser importantes, ¿sí? Y luego otra vez una infografía, ¿sí? Pero la infografía con esos datos llegarán a entrar, chicos, ¿sí? Entonces lo que queda es medio lo que sabemos con una serie de sugerencias. Cuando yo termino la tarde la sugerencia de la unidad 10, sigo dando la unidad 9, chicos. Entre esos me voy a meter de cabeza termodinámica e inmunidad, chicos, ¿sí? Entonces, para seguir dando lo que continúa de esos dos, ¿sí? Bien, chicos, entonces nos vemos a la tarde, ¿sí? Les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a